actuar la empresa frente a un trabajador que al parecer se encuentra contagiado por coronavirus COVID-19? Miren, esta pregunta tiene tanto de largo como de ancho. Ya se han expedido, por ejemplo, en el decreto 457 del 2020 ya conocimos que hay solo 34 actividades que están operando hoy. Entonces, sobre esas actividades que están hoy operando, las empresas tienen que generar medidas de protección y de bioseguridad hacia sus trabajadores con el fin de que pues minimicen el impacto del riesgo por contagio. Hoy existen tres tipos de contagio. Existe el contagio directo, el contagio indirecto y el contagio intermedio. Tenemos por contagio directo aquel que tienen los profesionales de la salud cuando tienen una cercanía o un contacto físico directo y exclusivo con las personas que son ya consideradas pacientes por COVID-19 o que están diagnosticadas o en sospecha. Entonces, esta persona, este profesional de la salud, que puede ser médicos, enfermeras, instrumentadores, incluso los que están dentro del área, como podrían ser ingenieros biomédicos cuando están teniendo que revisar maquinarias, etcétera, hasta los que son médicos, pero que no tienen contacto directo con el paciente, simplemente están analizando historias clínicas, están haciendo, digamos que, trabajos sí de campo dentro de la misma clínica, pero no con los pacientes por COVID, sino porque están en otra especialidad. Entonces, cuando ya yo tengo ese riesgo directo en este tipo de personal, pues ya sabemos que el contagio ha sido un riesgo laboral. Estamos en riesgo indirecto aquellos trabajadores que probablemente pueden tener contacto con personas que se encuentren contagiadas porque han estado cerca de ellos. Ejemplo, aquellos trabajadores que están en zonas aeroportuarias o en puertos o en lo que serían terminales de transporte, prestan servicios públicos. Son personas que directa o indirectamente más bien están en contacto con terceros que probablemente están contagiados y que los van a afectar también en la enfermedad. Entonces, gracias Andrea Marín por confirmar de que se escucha perfecto. Entonces, ya cuando conocemos que sí existe ese contagio indirecto, pues la persona se clasifica también dentro de ese riesgo. Luego están los de intermedio, que somos todos nosotros que no tenemos contactos específicos con aquellos sospechosos, por ejemplo, los que estamos en la oficina, los operativos, los administrativos. Nuestra actividad tiene que ver con temas jurídicos, con temas contables, con temas X o Y. Y resulta que nuestro compañero de trabajo vino de su casa y en su casa estaba una enferma por COVID porque estaba viajando a algún país donde se generó el contagio. Entonces, ven lo importante que es saber cuándo puedo clasificar, en qué momento estoy en esos riesgos. Entonces ya la empresa, esa persona, como llegó contagiada, pudo llegar a contagiar a sus demás compañeros. Y eso es un riesgo intermedio, ¿ok? En teoría o en rasgos generales, para ser más específica, la enfermedad por COVID-19 es un riesgo común porque no está considerada como enfermedad laboral, ni mucho menos está clasificada dentro de lo que podía ser adquirida por la actividad laboral. Es decir, no se generó dentro de la actividad laboral la enfermedad, porque recuerden que es una enfermedad. Sin embargo, cuando ya yo tengo el contacto directo trabajando con un paciente, con una persona que está llegando del país al país, cuando tengo un compañero de trabajo, pues ya ahí sí se considera riesgo laboral. Y entonces, entre la diferencia de la una y la otra es quiénes van a asumir el riesgo. Riesgo común, las EPS, riesgo laboral, las administradoras de riesgos laborales. Para ello se están generando campañas de prevención, de promoción, de todo lo que puede ser la autohigiene y el autocuidado. Pero entonces, volviendo a las características de lo que ya les había mencionado respecto de las medidas, miren, las medidas son varias. Se van destinando para el personal de la salud, se van destinando para los domiciliarios, se van destinando para los trabajadores de las entidades públicas, pero dentro de lo que nos importa hoy, que es nuestra empresa, por lo menos privada, por lo menos la empresa nos debería suministrar elementos de protección personal con los que podamos ejercer la actividad y se evite un poco o se mitigue un poco el riesgo de contagio. Ejemplo, campañas de, digamos que, de pedagogía en el autocuidado y en la autohigiene de cada uno de los trabajadores. Estar constantemente lavándonos las manos, estar constantemente limpiando nuestras superficies, estar constantemente limpiando todo lo que puede ser
los pasamanos, las sillas, todo lo que el trabajador pueda trabajar con ello, es importante para que se asuma con el fin de que se mitigue el riesgo. Entonces yo le puedo además proveer jabones líquidos, jabones en barra, lo que puede ser antisépticos como alcoholes, como pueden ser también antibacteriales. Entonces, constantemente le estoy entregando estos elementos que no son los elementos de protección, sino como para evitar o de prevención para el tema del COVID. Los elementos ya de protección serían mascarillas, guantes, gafas que tengan obviamente cubierta la conjuntiva para que no haya riesgo de contacto con el virus, porque yo estoy todo el tiempo cogiéndome así al lado del orificio del ojo, o porque estoy de alguna manera frotándome las pestañas o me cayó una pestaña, entonces estoy ahora andándome. Antes de que si yo me tengo que frotar el ojo porque me pica, me molesta el lente de contacto, pues corro al baño, me lavo las manos bastante con agua y jabón por 20 segundos y pues obviamente eso. Estas medidas creo que todas las conocemos. Están establecidas en un decreto larguísimo para cada una de las empresas. No podría sentarme a organizar todas las, por ejemplo, para los domiciliarios que se les está entregando que deban mantener guantes, obviamente, sus mascarillas cuando tengan que atender a terceros, pero que sean mascarillas que se empleen para eso, no las de tela, no las cualquiera que venden en la calle. Ustedes tienen que saber cuáles son las mascarillas quirúrgicas o las empleadas para este tipo de obviamente, prevenciones. No todo el mundo tiene que utilizar la mascarilla, no todo el mundo tiene que utilizar los guantes porque también son focos de infección. No todo el mundo tiene que estar, digamos que con las gafas, porque por ejemplo, si yo estoy aquí en la oficina con un computador y estoy trabajando, pues ¿para qué necesito las gafas? Las gafas, por ejemplo, pues las utilizaré en ciertas actividades donde podrían ser los profesionales de la salud, algunos que están en el área operativa de alguna planta extractora o lo que corresponda en ese momento para esa prevención. Entonces, la desinfección de superficie, los elementos de protección personal, las campañas de prevención y de promoción respecto de qué hacer en de esta situación y controlar sobre todo, ojo, controlar el ingreso del personal, por ejemplo, evitar la atención al público, evitar lo que sería la aglomeración de los trabajadores en un mismo zona, tenerlos a distancia de más de 2 metros, si algún trabajador está presentando síntomas por resfrío, gripe o algún tipo de sospecha por COVID, tiene que ser aislado inmediatamente hacia su casa para que pueda cubrir con un tiempo de cuarentena mientras es asistido por las empresas de servicios de la salud y finalmente así se proteger a sus demás compañeros para que no puedan estar contagiados. La distancia obviamente de los 2 metros es importante en cada puesto de trabajo. Si en un área están trabajando 15 o 20 personas, pues entonces sucede que allí hay que identificar porque hay 15 o 20 personas, hay que redistribuirlas, hay que enviar unas a casa, hay que tener otras en teletrabajo, hay que tener otras de vacaciones y así son las medidas que se pueden mitigar el contagio. Si usted no puede tener trabajadores en la empresa, mejor todavía. Pero ya de entrada ya les mencionamos el cierre de atención al público, porque este es uno de los contactos directos frente a la documentación, los papeles, las hojas, perdón, las bolsas, todo lo que se recibe de afuera puede ser un posible contagio para nosotros. Es difícil que como humanos estemos acordándonos de tener que lavarnos las manos cada hora, cada 2 horas. Entonces, en lo posible, estemos estableciendo alarmas, estemos bajo la supervisión de los auxiliares de SST para que estén mandando las comunicaciones y las alertas a los trabajadores en el autocuidado y la autohigiene como tal. Su puesto de trabajo es su responsabilidad. Sí, la señora que trabaja de servicios generales dentro de la empresa le va a estar limpiando con los desinfectantes, obviamente, su zona, pero cuando usted ha llegado, cuando está poniendo papeles, cuando usted está poniendo sus manos, cuando usted está en su computador, cuando llega un compañero y le pone la mano encima, usted es el responsable de estar también cuidando y limpiando su área. Entonces, fíjense que todas estas campañas se deben promover, como también puede ser promover el transporte de los trabajadores. Yo no quiero que mis trabajadores se expongan al servicio de transporte público. Yo mejor contrato unas vans o contrato taxis que ya yo conozco, que son una empresa seria, cuidadosa, que ha tenido las medidas preventivas del riesgo y pues los voy a transportar a aquellos que no tienen vehículo propio para que no tengan que desplazarse en las zonas de la ciudad, ni mucho menos tomando en paraderos buses o taxis. Entonces, fíjense que esa es otra de las medidas que pueden solucionar y restar el contagio.